Bueno, y un grupo altamente vulnerable dentro de la pandemia que estamos viviendo, de esta crisis sanitaria, son los pacientes que padecen de enfermedades raras o poco frecuentes. En estos momentos tenemos una comunicación con Carla Ruiz de Castilla, representante de la Asociación de Pacientes de Enfermedades Poco Frecuentes, a quien le damos la bienvenida al programa. Carla, muy buenos días. Buenos días, Roberto. Encantada de estar con ustedes. Carla, sí, en principio queremos brevemente saber qué son las enfermedades raras y por qué estas personas, su condición la ponen en riesgo frente a la COVID-19. Sí, las enfermedades raras, como su nombre lo indica, son enfermedades poco frecuentes que se presentan un caso cada 2000 y básicamente podemos decir que casi el 80% de estas enfermedades se presentan en edad pediátrica. Muchas de estas enfermedades no tienen cura, son enfermedades que serán crónicas y al presentarse en edad pediátrica, como lo he dicho, pues es importantísimo detectarlas lo más pronto posible. Se habla del tamizaje neonatal para esto, por ejemplo, o en algunos casos cuando hay señales de la enfermedad, cuando un médico genetista puede evidenciar que existe algún hallazgo, pueden hacer pruebas genéticas para poder determinar qué enfermedad es. ¿Cuántas personas en el país padecen de esta condición? Hay alrededor de 6.100 enfermedades raras en el mundo y se estima que en Perú habrían 2 millones de personas padeciendo enfermedades raras. Este paradigma de que son raras es cierto, pero al sumarlas todas vemos que es un problema de salud pública porque se trata de 2 millones de peruanos que estarían padeciendo alguna de las enfermedades. ¿Cómo les ha afectado la pandemia a estas personas desde que llegó a nuestro país? Roberto, en un inicio lo que pasó es que se paralizaron las atenciones, se paralizaron las detecciones, que es lo más importante, un diagnóstico a tiempo, y para los pacientes que tenían tratamiento tampoco pudieron continuar el tratamiento a veces por 4 meses, 6 meses, según el hospital. Y tenemos que decir además que el servicio, las atenciones para pacientes con enfermedades raras se dan casi todas en Lima. Tenemos menos de 30 genetistas en el Perú y la mayoría se encuentran en Lima. Entonces, al drama de tener una enfermedad rara se añade que no está descentralizada la atención y que tienen que encima migrar hasta Lima para poder recibir alguna atención o diagnóstico. Entonces, son pacientes realmente, familias muy vulnerables porque además de la enfermedad, además de lidiar con la enfermedad, tienen que lidiar con la falta de dinero en muchos casos y con el deber dejar sus hogares para poder acudir a Lima en busca de atención. Ustedes como asociación están pidiendo al gobierno ser incluidos en la segunda fase de vacunación. ¿Esto es así? Es así, y no se trata de un tema de un pedido en Perú, se trata de un tema bastante estudiado ya con alguna literatura a nivel mundial, en la cual se propone que en primer lugar se vacune a los operadores sanitarios, luego al personal de casas de ancianos, a los ancianos de más de 80 años, a las personas de 60 a 79 años y a la población con alguna comorbilidad, como son los pacientes con enfermedades raras, los pacientes con cáncer y algunos otros pacientes que se encontrarían a mayor riesgo de desarrollar infección grave por coronavirus. Nosotros tenemos cercanía con pacientes con enfermedad de Gaucher, Pompe, Fabry, que son enfermedades de depósito lisosomal, donde las enzimas no funcionan, entonces se acumula en el cuerpo algunas sustancias que luego hacen que se desarrolle esta enfermedad que tiene serios síntomas. Y si no reciben a tiempo un diagnóstico, no reciben un medicamento de continuo y de calidad, pues tienen muchas dificultades y muchas posibilidades de contraer una infección grave por coronavirus. ¿Es la misma vacuna que van a inocularse todos o es una vacuna especial la que necesitan estas personas? En realidad los expertos indican que en general para las poblaciones vulnerables es mejor contar con las vacunas con RNA mensajero. En Europa, por ejemplo, están priorizando la vacuna de Pfizer para estas poblaciones y las otras vacunas para la población que no tiene este riesgo. Sin embargo, vemos que la negociación en Perú todavía es lenta. Nosotros no podemos darnos el lujo de elegir qué vacuna vamos a tener. Estamos más bien esperando que llegue cualquier vacuna y en ese sentido tendrá que verse qué enfermedades tienen algún tema con inmunodeficiencias o con alguna posibilidad de tener algún problema con algún tipo de vacuna.
Sin embargo, creemos que esto tiene que ya ser tomado como agenda, ¿no? Tienen que visualizar que se necesita más de un solo tipo de vacuna en las negociaciones y, sobre todo, visualizar que esta población es altamente vulnerable, es una población que se encuentra con una enfermedad crónica y que tiene que ser protegida con la prioridad del caso. ¿Ustedes ya han recibido alguna respuesta de nuestras autoridades, sobre todo cuando están ustedes... Bueno, la asociación, los pacientes están en el marco de una ley que los reconoce, ¿no? Una ley que es muy buena, pero demoró muchísimo para tener un reglamento, una ley que aún no se hace efectiva por falta de presupuesto asignado a enfermedades raras. Actualmente estamos atendiendo alrededor de 50.000 personas con enfermedades raras del casi 2 millones que tenemos, y bueno, en el CIS deberían atenderse más o menos 1.200.000, con lo cual actualmente el CIS estaría atendiendo 4 de cada 100 pacientes. Entonces tenemos una gran deficiencia, una gran oportunidad de mejora en esto, y no debemos abandonar estos pacientes. Son pacientes altamente vulnerables por su salud y altamente vulnerables en temas económicos también, porque como lo dije antes, tienen que migrar a Lima para poder lograr atención. Y en algunos casos no está disponible el tratamiento que necesitan por un tema económico. Salud o el CIS evalúan estas tecnologías, puede haber un medicamento para algunas de las enfermedades, pero dicen que son de alto costo y no se las quieren dar, entonces es un drama porque si el paciente no recibe inmediatamente el medicamento y no lo recibe de continuo además, puede generar serias discapacidades irreversibles. Entonces acá no se trata de cuánto cuesta el medicamento, sino se trata de salvar esa vida, de salvar esa calidad de vida a ese niño que va a poder, teniendo su medicamento, vivir tranquilamente versus un niño tal vez postrado o que finalmente tenga que terminar su vida en una situación muy terrible. Carla, hoy es precisamente el Día Mundial de las Enfermedades Raras, ¿no? ¿Qué mensaje le podemos dar a la población que tome conciencia de que esto le puede pasar a cualquiera? Todos podemos tener un familiar con enfermedades raras. Así es, hoy es el Día de las Enfermedades Raras y lo primero que tenemos que hacer como sociedad es incluir a las personas con enfermedades raras. Incluir quiere decir a nivel social, no nos quedemos mirando a una persona por la calle, sino más bien enseñemos también a nuestros hijos en los colegios que si ven alguna diversidad, sean inclusivos, sean empáticos. Como sistema de salud necesitamos mejorar la política que tenemos. Lo dije antes, es necesario que los pacientes se diagnostiquen lo más pronto posible, es necesario que a los pacientes, allá donde su enfermedad lo permita y tenga un tratamiento, como por ejemplo la enfermedad de Gaucher, Pompe, Fabry, mucopolisacaridosis y otras más, tienen tratamiento y en muchos casos es el sistema de salud el que ve que es caro y que no quiere invertir en estos tratamientos y no permite que esos niños, que esos adultos tengan una buena calidad de vida. Tenemos que pensar que el valor social de darle a una persona un buen tratamiento y a tiempo tiene un gran beneficio y no debemos pensar solamente en si cuesta caro o no, porque estamos hablando de vidas humanas. Carla, muchas gracias por tu participación.